Me llamo María y sé que esta historia puede parecer inverosímil, pero lo que viví aquella noche no fue un juego. Fue un horror que nunca olvidaré. Todo comenzó cuando mi grupo de amigos y yo estábamos buscando algo emocionante para hacer en una noche de sábado. Estábamos aburridos y, como suele pasar, la curiosidad nos impulsó a hacer algo que no debíamos. Encontramos en línea un artículo sobre el juego mortal. La descripción parecía aterradora y emocionante al mismo tiempo, así que decidimos probarlo. Nos reunimos en la casa de Lisa, donde la atmósfera estaba cargada de emoción y nerviosismo. Con una vela encendida y un espejo colocado frente a nosotros, seguimos las instrucciones que habíamos encontrado en línea. Debíamos repetir 3 veces en voz baja: "Estamos listos para jugar". Hicimos exactamente eso, y la vela comenzó a parpadear de manera extraña. El reflejo en el espejo se volvió turbio, como si una fina capa de niebla lo cubriera. Y entonces, sucedió, una figura comenzó a tomar forma en el espejo. Era un rostro pálido y desgarradoramente triste, con ojos huecos y sin vida. Mi corazón latía con fuerza mientras observábamos el espectáculo sobrenatural frente a nosotros. La figura se hizo más clara, y todos pudimos verla claramente. Era una mujer, pero su aspecto era aterrador. Lágrimas negras corrían por sus mejillas mientras nos miraba con ojos llenos de pena. No parecía estar viva, y sin embargo, su presencia era inquietante. Entonces, la mujer empezó a hablar. Su voz era un susurro frío que se deslizaba por la habitación. Nos dijo que éramos sus prisioneros, que habíamos ingresado en su reino y que no había vuelta atrás. Estábamos atrapados en su juego mortal. El miedo se apoderó de nosotros mientras las palabras de la mujer resonaban en nuestros oídos. Intenté levantarme de mi silla, pero no pude moverme. Estábamos paralizados por el horror que se había desatado en la sala. De repente, las luces de la casa se apagaron, y quedamos sumidos en una oscuridad completa. La vela y el reflejo en el espejo eran las únicas fuentes de luz en la habitación. Y entonces, la mujer salió del espejo. Era como si se deslizara hacia nosotros, sus brazos alargados y retorcidos extendiéndose hacia adelante. Podía sentir su aliento frío y su presencia maligna mientras se acercaba. Gritamos, pero no podíamos emitir sonido alguno. Estábamos completamente a merced de esta entidad siniestra. La mujer nos arrastró uno por uno hacia el espejo. Cuando me tocó a mí, sentí una sensación de frío y oscuridad que me envolvió. Todo se volvió negro. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba en mi propia habitación, sola. Mis amigos habían desaparecido. Durante días, busqué desesperadamente a mis compañeros de juego, pero no pude encontrarlos en ninguna parte. Nadie sabía nada acerca de su paradero. Lo que sé con certeza es que caímos en la trampa de el juego mortal. Desde entonces, he vivido en un estado de perpetua pesadilla, condenada a repetir el juego una y otra vez, atrapando a otros incautos en su oscuro abrazo. Así que, si alguna vez te encuentras con la tentación de jugar el juego mortal, por favor, no lo hagas. Porque una vez que entras en ese mundo de pesadilla, no hay escapatoria, y tu destino quedará sellado en el espejo de la eternidad.